aspectos. Tenía la ley ceremonial, entiéndase la ley religiosa. Tenía la ley civil, aleluya, y tenía la ley moral. Por tal razón Jesús pasa estos 3 censos, estas 3 inspecciones, augurando que Él no vino a derribar la ley, sino a cumplirla en sus 3 aspectos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé si hay alguien que pueda dar gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que comienza el juicio de nuestro Señor. Y cuando comienza el juicio de nuestro Señor, el primer aspecto que se presenta es un aspecto hipócrita. ¿Por qué digo que es un aspecto hipócrita? Porque llegan al pretorio. El pretorio era el edificio de los comandantes romanos. Era la residencia del gobernador, del procurador. En este caso, el procurador y gobernador lo era Pilato. Y los judíos vienen a Pilato para juzgar a Jesús en su juicio político. Pero son tan hipócritas que no quieren entrar al pretorio porque venía la Pascua. Y ellos entendían, de acuerdo a la ley oral, porque yo quiero que usted entienda que había una ley escrita y una ley oral. La tradición, que fueron las añadiduras que los fariseos le habían puesto a la ley de Moisés, se conocía como la tradición oral, donde se le decía: usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Dentro de la tradición oral estaba que en los tiempos de la Pascua usted no podía entrar a casa de un gentil, porque si entraba a la casa de un gentil, entonces ya usted no era digno para participar de la Pascua. ¿Por qué decimos que era una actitud hipócrita? Me encontré con un escrito de Agustín, uno de los padres de la iglesia. Dice: oh impía ceguera, se consideraban contaminados por un hogar de otro y no contaminados por un crimen propio. Tenían miedo de ser contaminados por un juez extranjero y no temían ser contaminados por la sangre de un inocente. Por eso era hipócrita. Pero encontré algo más de un comentarista, un exégeta llamado el pastor Hall. Comentó y dijo: no son las paredes de Pilato, sino vuestros propios corazones lo que es impuro. Pilato debería tener más causa de tenerle miedo a ellos que sus paredes quedaran contaminadas con la presencia de unos monstruos tan prodigiosos de iniquidad. A veces juzgamos con hipocresía, como juzgaron a esta gente. A veces para juzgar al otro tenemos que tener los zapatos del otro. Amén. Tenemos que estar en el asiento del otro. Qué bueno es señalar, qué bueno es decir, qué bueno es acusar, sin usted estar pasando por la misma circunstancia o situación por la que está pasando el hermano, el amigo, el familiar. Si fuera a ti que te estuviera pasando, ¿qué tú dirías? Aleluya. La Biblia nos manda a juzgar con justo juicio, no con hipocresías. No, Dios nos libre de ser hipócritas. La hipocresía fue la parte fundamental que llevó a Jesús a la cruz. Y hay muchos que todavía lo están crucificando con una vida hipócrita. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay poca alabanza, pero no importa. Yo quiero predicar tranquilo hoy. Santo Dios. En el versículo 29, Pilato cede a la hipocresía religiosa de los judíos. Y él sale. Los comentaristas dicen que cuando él salió, ya él sabía de qué se acusaba a Jesús. Porque nadie podía llevar un prisionero ante el gobernador sin una acusación previa, escrita o hablada. Así que ya él sabía. Pero él
no quería hacer un juicio o dar un veredicto sin antes pasar un juicio con el acusado presente. Así que los hipócritas se molestaron cuando él preguntó: ¿y de qué le acusan? ¿De qué le acusan a este hombre? Pilato trató por muchos medios de no condenar a Jesús. En una ocasión, en el versículo 31, él le dijo: oiga, pero háganlo de acuerdo a las leyes de ustedes. Sí. Y dijeron: no podemos, porque nuestra ley no nos permite matar. Pero todo eso era un propósito de Dios. Era un propósito profético. Porque la manera en que los judíos mataban era lapidando. En otras palabras, a usted lo ponían, lo enterraban medio cuerpo, y a esa otra parte del cuerpo que quedaba arriba le caían a pedradas. Bendito Dios. Hasta que encima de usted hacían una montaña de rocas, de piedra. De esa manera murió el apóstol Esteban. A Esteban lo enterraron y dejaron su cabeza arriba, y a la cabeza de Esteban eran que le caían las pedradas. Y él veía a su verdugo, pero cuando veía a su verdugo no los condenó, sino dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de esto miró arriba y dijo que vio los cielos abiertos. Aleluya. Y vio al Padre y vio al Mesías que se levantaba y le decía: venid, venid, bendito de mi Padre, alabado sea el nombre del Señor. Jesús había dicho que él iba a ser levantado. Así que él no podía morir lapidado, sino que tenía que morir en una cruz. Pilato va a la base de la acusación, versículo 33. Y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta pregunta fue motivada, según Lucas capítulo 23, verso 1 y 2, porque previamente ya le habían dicho que él pervertía al pueblo, que prohibía pagar los tributos al César, y que además de eso decía ser el Mesías y decía ser el rey. No se olvide, amados, que días antes de este acontecimiento había ocurrido algo extraordinario en una aldea pequeña llamada la aldea de Betania. No se olvide que un hombre que ya yacía podrido en una tumba, después de 4 días de muerto, había sido levantado por Jesús. Y aquel día, dice la Biblia, que muchos judíos creyeron en él, de que él era el Mesías. ¿Usted sabe lo que usted ve a un muerto volar en los aires? ¡Ay, santo! Sí, podrido. Usted sabe lo que es, que Marta dice: no muevan la piedra porque hiede ya. Y no era porque ella suponía, sino que hedía. Señor. Usted sabe lo que es que cuando Jesús dice desatadle, que le estaban quitando los lienzos, los gusanos estaban quedando en la tela. Bendito sea Dios. Las manchas de sangre y de pudredumbre estaban quedando en la tela, pero la piel de Lázaro estaba limpia como la piel de un niño. Gloria al nombre del Señor. Fue un milagro poderoso. Había que creer en él. Él dijo: mira, si no me creen por las palabras, me creerán por los hechos. Si no me creen por lo que digo, van a creer por lo que yo estoy haciendo. Bendito sea Dios. Y muchos de nosotros, si no has sido convencido, aleluya, por la palabra de alguien, bendito Dios, hubo un hecho que Dios hizo en ti que te convenció. Gloria a Dios.
nos levantó, nos restauró. Cuando estábamos abajo, dijo: ven, hijo. Oh, porque con amor eterno nos ha amado y nos ha mostrado su misericordia. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Jesús le dijo a Pilato: esta acusación tú me la haces por tu experiencia personal o porque alguien te contó. Digo, ¿me dices esto por qué? Versículo 34. ¿Me dices esto por lo que te dijeron o tú tienes la experiencia de que yo soy el rey? ¿O habrán testigos que lo puedan atestiguar de que yo soy el rey? Estamos hablando de que Pilato y Jesús estaban solitos. Y algunos consejeros, que eran los consejeros de Pilato. Pero estaba Pilato y Jesús en esa conversación. Yo creo que Pilato estaba temblando. Y más cuando la mujer tuvo aquel sueño y le dijo: ten cuidado. Sí, Señor. Santo Dios. Gloria a Dios. Ese hombre no sabía que... Mire, Pilato hubiese querido no ser el gobernador de Jerusalén en ese momento. Sí, Señor. Bendito Dios. Cualquiera. Pilato le contesta en el versículo 35: ¿soy yo acaso judío, hijo? Son tus gobernadores, son tus sacerdotes los que te están entregando. Yo no sé de esto. Muy bien. Alábate. Bendito Dios. Yo no sé de esto. Son esta gente que me tienen a mí metido entre la espada y la pared. Entonces ahí viene la respuesta de Jesús: ok, está bien. Para que tú estés tranquilo. Yo no he venido a hacerle revuelta al imperio romano. Yo no he venido a causar problemas. ¿Sabes qué? Sí, yo soy rey. Pero mi reino no es de aquí. Santo, aleluya. Mi reino no es de este mundo. Jesús. Y si fuera de aquí, tú no pudieras haberme agarrado. Amén. No, Ni los judíos pudieran haberme hecho nada. Nada. Porque mis seguidores, y cuando hablaba de mis seguidores, no hablaba de Pedro que sacó una espadita y le mochó una oreja a uno. Ángeles. ¡Ángeles! ¡Millares de millares! Amén. Ay, si apareciera Miguel, Muchachos. Santo. si apareciera el arcángel Miguel con su tropa. Entienda más. Aleluya. Gloria a Dios. Usted se imagina ese escenario. Bueno. Pero le digo, es que yo no soy de aquí. Santo. Ves que mi reino no es de aquí. Gloria a Dios. Yo no soy, en otras palabras, yo no soy la clase de rey que ellos creen que yo soy. Ah, gloria a Dios. Aleluya. Yo no soy una amenaza para Roma. Yo no voy a pelear con armas humanas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, Señor. sino poderosas en Dios Aleluya. para la destrucción de fortaleza. Su reino no es de este mundo, ni su poder, ni su autoridad, ni los fines de él, ni los objetivos de Jesús eran carnales, ni mundanales. Yo no soy de aquí. Santo. Según Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15 dice que su reino tiene dos características. Número uno, espiritual. Segundo, eterno. No tiene fin. Como su reino no es de este mundo, y quiero que me preste atención aquí. Como su reino no es de este mundo, él no está como Pinky y Cerebro. Recorriendo el mundo. Pastor, ¿y quién es Pinky y Cerebro? Recorriendo el mundo. Son unas tiras cómicas de dos ratoncitos. Uno se llama Pinky El otro se ve. y el otro Cerebro. Y cada vez que termina un capítulo, Se van a recorrer el mundo. Pinky le dice: ¿ahora qué vamos a hacer? Recorrer el Y Cerebro dice: conquistar el mundo. Gloria a Dios. Como el reino de mi Cristo no es de este mundo, Ay, santo. él no procura conquistar Bendito sea Dios. este sistema mundanal, Aleluya. corrupto. Gloria a Dios. Nada. Y hay gente que me está mirando asombrado, pero se lo digo otra vez. Aleluya.
a Él no le interesa este sistema corrupto. Yo no entiendo lo que predican reino, que quieren conquistar este mundo, cuando a Jesús no le interesó. Gloria a Dios. Por tanto, Él no va a recurrir a las guerras ni a la revolución para promover el propósito de Cristo en la tierra. Oiga esto ahora. Él, como su reino no es de este mundo, no necesita hacer alianza con partidos políticos. No, Señor. Ni con grupos de presión social, ni tampoco con ninguna organización secular, para buscar el fin de establecer el reino de Dios. Yo quiero que tengamos claro esto. Esto no significa que hemos establecido algo aquí, amados. Y esto es muy importante. Nosotros como iglesia podemos levantarnos y protestar contra lo moral y contra todo lo que vaya en contra de Dios. Pero no tenemos que hacer alianza con nadie para proclamar el reino de Dios. Quiero que me entienda.